Primero estuve en el colegio de kindergarten de la calle 20 de La Salle, entre quinto y tercero. Y después estuve en La Salle Miramar, 32 y primera. Colegio de La Salle Miramar. Ahí hice la primaria, tenía ese bachillerato, después fui para La Salle Vedado, donde me fui de Cuba, en medio del tercer año de bachillerato. ¿Dónde quedaba la casa? ¿Cómo era? Mi casa estaba en tercera A, en Miramar, entre quinta y tercera. 3806 tercera A. Ahí vivían gente que... Ahí vivía Raúl Roa. ¿Sí? O sea que ahí donde yo vivía, ese era mi barrio. Y de ahí me fui, y ahí me crié. Lo que nos enseñaban en el colegio los hermanos La Salle era patria y libertad. Dios, patria y libertad, era el lema de nosotros. El colegio era inaparecido porque los jesuitas, ¿no? Mi papá era el director de la Orquesta Filarmónica de La Habana. No era ningún delincuente, era un hombre extremadamente brillante, pero se fue para Bilbao. En España dirigió la Orquesta de Bilbao muchos años, gracias a Dios. Mi tío Jorge es un hombre, Jorge Bolet, mi tío Jorge es mundialmente conocido, uno de los grandes pianistas de la historia del mundo. Que lo puede buscar cualquiera en YouTube para que lo vea. Y entonces nosotros éramos gente que no nos considerábamos mejor que nadie, pero éramos gente que tenía educación. Y a mi papá lo persiguieron al principio en la Orquesta de La Habana. ¿Por qué? Porque era un intelectual que nos dejaron a nosotros un legado, una educación, un legado y una manera social de vivir y de convivir. Eso se perdió. Y cuando nosotros vinimos al exilio, yo llegué aquí el 3 de enero del 59, yo llegué primero que nadie aquí. 3 de enero del 59 ya. Y cuando nosotros llegamos aquí, había gente que tenía el brazalete el 26 de julio por la calle de Miami. Cuando en el exilio al principio empezaron las cosas, cuando llegó Díaz Lán, que era jefe de la aviación de Castro, cuando llegó él fue un golpe grande para Castro y ahí el exilio se empezó a calentar, ¿no? Era como un volcán, empezó a hervir, ¿no? Que había que ir para Cuba, que había que recobrar lo que habíamos perdido, porque a nosotros nos quitaron todo. Habían grupos, ¿no?, que se estaban formando en el exilio para ir a pelear, pero nadie sabía cómo. ¿No? Sabíamos que teníamos que ir, los jóvenes que estábamos aquí, ya sabíamos que teníamos que ir. Y teníamos que ir como sea. Hubiera mucha gente que fueron al principio que los agarraron, los fusilaron. Yo fui de 16, 17 años, imagínate. Y hoy tengo 78. Armando, regresando un poco a la niñez y esa relación con su padre, sé que usted es piloto. Yo soy piloto. ¿Cómo aprendió a pilotar? Porque mi papá tenía un avión. Tenía un avión en el aeropuerto de Santa Fe. Mi mamá se divorció de mi papá y mi mamá se casó otra vez con un ingeniero que se llamaba López, Aristides López, que es el que está pariente del que está ahora. Es el padrastro mío. Y entonces, ese padrastro mío era jefe de la provincia de Santa Clara. Ingeniero jefe de la provincia de Santa Clara, trabajaba con el Ministerio de Obras Públicas y él iba a chequear las obras de la provincia en el avión de él. Y entonces, pues imagínate, para mí eso fue una delicia porque yo iba con él para todos lados cuando podía, ¿no? Cuando estaba en el colegio me iba con él. Los weekends a veces nos íbamos para cualquier pueblo, para Colón o para el Pasajero, cualquier pueblo que fuera que tenía que ir por las obras que estaban construyendo la provincia. Y entonces ahí yo tenía, ¿qué? 10, 11 años, 12 años en esa época. Y me gustó la aviación porque él me enseñó. Primero tenía un Stinson, un avión de un motor, y después se compró un avión de dos motores para poder tener más autonomía de vuelo. Y se compró un Piper Apache, tremendo avión. Entonces, yo como tenía 16 años, ya tenía como 2000 horas de vuelo. O sea que cuando yo iba a los campamentos, yo llegué ahí, y yo le dije a Villafaña, que era el jefe de la aviación, oye, yo puedo volar el avión ese. Claro. Yo tenía 16 años. Cumplí los 17 en los campamentos, pero tenía 16. Él me dijo, no pueden hacer eso, porque hay que tener 18 años para volar. Aunque tú tengas lo que tú tengas. Yo le digo, mira, tengo certificado, llevé mi libro y todo. Pero no pude volar. Entonces me metí en los paracaidistas, que era lo más cerca que había del aire. Del aire. Me metí en los paracaidistas. Armando, ¿qué pasó cuando estaba ya a bordo del avión, viendo tierra cubana, listo para tirarse incluso a una altura no tan alta como debía ser, bien bajito? ¿Qué sintió en ese momento? Mira, te voy a decir una cosa. Nosotros éramos gente joven todavía, éramos como 100 y pico nada más, no éramos mucha gente, los paracaidistas. Y nos tiraron en grupos de 15 y de 30. Ellos pensaban que nosotros íbamos a estar nerviosos, pero ahí nadie estaba nervioso, estábamos locos. Yo estaba en la puerta parado para tirarme.
Y eran como las 6 de la mañana más o menos nos tiraron. Y es verdad que era bajito, nosotros suponíamos que nos tiraran a 1200 pies, que era la altura de salto, pero en realidad nos tiraron como a 600 o 700 pies. ¿Por qué? Porque el piloto que iba manejando el avión de nosotros, volando el avión nuestro, se dio cuenta que habían aviones de Castor que estaban volando como un Sea-Fury, un T-33 y otro avión B-26 también de la Fuerza Cubana. Y mira, estuvimos en el aire 3 o 4 segundos, 6 segundos. Fue rápido. Fue rapidísimo. Vaya, si hubiera habido un problema técnico con el T-10, que era el paracaídas de atrás, el grande, no hubiéramos tenido tiempo a la reserva, que era un T-2. O sea que el T-2 estaba de más. Nos hubiéramos tirado sin paracaídas aquí, hubiera sido bueno. Pero bueno, lo teníamos puesto. Y eso causó de que mucha gente se les enredara a los risers, porque no dio tiempo para que ella completa abrirse, y otras cosas que sucedieron, mataron a dos en el aire. ¿Le dispararon debajo? Sí, y acá lo mataron, el americano. Pero en realidad tuvimos mucha suerte porque nosotros caímos perfecto. El avión nuestro nos tiró arriba de San Blas y caímos en la aldea. De hecho, los milicianos que estaban en San Blas salieron corriendo. El segundo día que estábamos peleando ya, se nos vino un jeep con unos milicianos con una bandera a entregarse. Entregaron a batallón o algo de una ligera de combate de ese que tenían por allá por Yaguanama, que venían y nos preguntaron, bueno, ¿y cuántos son ustedes aquí? Y decían, nosotros somos 30, 15 que fueron para allá para Covadonga y 15 que estamos aquí, cuidando de la carretera de Yaguanama. Y el tipo dice, ustedes están locos, lo que viene por ahí son miles, pero miles de personas. Ustedes están locos. ¿Qué pensó entonces en ese momento? No, él venía con una bandeja blanca y nosotros lo cogimos y nos dejamos perseguir. Gracias a Dios que nos tratamos muy bien, ¿sabes? Pero ese tipo de fuerzas funcionaron. Pero fíjate, la impresión de ellos era que nosotros estábamos chiflados, que nos habían matado a todos. Sí, pero nosotros, fíjate, ustedes no han pasado, fíjate. Ustedes no han pasado. Nosotros teníamos armas de la Segunda Guerra Mundial, teníamos un tanque, ¿sabes? Teníamos un tanque. Y teníamos bazookas, teníamos morteros 4.2, unos tremendos morteros, tremendas armas. Teníamos VAR, calibre 30, calibre 50. Nosotros estábamos armados, pero que no. Si nosotros no hubieran dado el apoyo a los americanos que nos prometieron, hubiéramos ganado la guerra, para que yo lo sé. Estaban los aviones de nosotros desaparecidos, ahí no había nadie. El portaaviones se había ido, los marines se habían ido, ahí no había nada. Pero lo que estaba era un grupo de gente con Aneida Oliva, que fue el segundo al mando, que llegó a ser general del ejército americano. Y entonces él dijo, bueno, vamos ahora a reunirnos y vámonos para el monte, tenemos que ir para allá para descampar, a ver qué es lo que podemos hacer. Yo sé que no tenemos balas, pero algo puede ser que los americanos nos ayuden. Más adelante, ¿sabes yo? Vamos a reunirnos y vamos a hacer eso. No podemos hacer nada, pero tenemos que seguir. Y de hecho cogimos de esa playa, de nuevo, por los mangles. Imagínate tú no caminas nunca con un mangle. Por un mangle no se puede caminar, porque es lo más difícil. Y entonces lo que teníamos que hacer es que teníamos que caminar hacia donde habíamos venido, y por la carretera no se podía, porque venía toda la gente de la tropa de Castro, con los tanques y todo lo que tenían ellos. Y entonces nos metimos por la derecha así, yendo como para Cienfuegos, pero por el monte para adentro. Y en el monte era pantano. Entonces había que caminar de día. No se podía caminar de noche, ¿por qué? Porque tú no sabes que lo que hay, si hay un cocodrilo que te come, mejor dicho, son pantanos de verdad, eso no es cuento. Y entonces, pues, el problema de caminar de día es que te veían. Entonces a mucha gente al principio los agarraron por eso. Yo me escapé, en el grupo que yo me fui al principio era con Oliva, que éramos como 40, y la primera noche se perdió todo el mundo. Cuando amanecimos, ese día 21, ya todo el mundo se me perdió. Y quedamos mi hermano, yo, el negro Lambert, un grupo. Un buen chico Cortina estaba en ese grupo también. Y fue una travesía bastante fuerte. Para meter la travesía, imagínate, para buscar un bote en la costa norte, para ir para Miami. Esa era la idea, porque, claro. Porque para escapar de hacer qué. Yo tenía una pistola 45 con un peine, no la voy a llevar. Eso es lo que tenía. Cuando a nosotros nos agarraron el día 30 de abril. O sea, nosotros casi no pasamos por el Palacio de Deportes
la televisión, eso nosotros lo perdimos todo porque mi hermano y yo caminamos hasta Central Covadonga de la playa y nos agarraron durmiendo en una guardería de caña con la metralleta aquí. A nosotros no hicieron igual, porque estábamos, no sabíamos dónde estábamos. Pero la relación fue que, la verdad fue que yo le dije al tipo que nos cogió, que nos vio el uniforme guarabiado y las botas, le dije, bueno, mira, antes de que nos fusile, dame un pan con guayaba. Así. Y entonces el tipo dice, no, nosotros no tenemos fusiles. Ni a ti ni a este otro. Ese era mi hermano. Y dice, bueno, ¿y qué van a hacer entonces? Dice, no, ustedes van para La Habana. Ah, ok, entonces vamos hablando. Nos tuvieron ahí media hora y vino un jeep a buscarnos y nos llevó para Girón otra vez. Y ahí entonces nos montaron en una guagua, que había cantidad de gente de nosotros allá, pero no tanto, éramos como 10 o 15 en esa guagua. Y fuimos para La Habana en la guagua. Ya habían matado a los 9 que se murieron en la rasta, ya Juan se fue, había cometido el crimen ese. Ya había sucedido todo eso. Cuando llegamos a La Habana, ya estaban en el Palacio de Deportes, el último día en el Palacio de Deportes, y ahí nos llevaron para el Hospital Naval. Pero en realidad yo no tuve ningún tipo de conversación, ni ellos con nosotros. Vaya, ellos no venían a nosotros, y yo ya escuchaba, como ellos hablaban después, cuando se iban con nosotros. Decían, no, estos son dos muchachos jóvenes, imagínate tú que estos no son soldados, ni estos son dos muchachos. Mi hermano tenía 19 años y yo 18. Yo tenía 17. Unos muchachitos eran de Dos niños. bachillerato. Éramos dos pelados. Dos niños. Pero con el arrojo y esa necesidad de recuperar esa Cuba que les arrebataron, ¿no? Para volver para el colegio. Yo no quería, estando en el Príncipe, la gente hablaba y decía, bueno, ¿y ustedes qué se ha creído? Porque había mucha gente ahí en la realidad que sí eran medios políticos y querían de verdad ser líderes de la nueva Cuba, ¿no? Y entonces pues, yo le decía, pero ¿para qué estás hablando si yo lo que quiero es ir para el colegio? Tú? Ya perdimos, ¿no? Armando, usted ahora, si tuviera la oportunidad de hablarle a esta Cuba de hoy, esta Cuba donde la historia se ha tergiversado y nos han contado mal y con muchos agujeros, y nos han dicho que son ustedes mercenarios, ¿qué le diría a esos cubanos que piensan así? Lo mismo que le he dicho desde que estoy aquí, que nunca nos dieron un centavo, y nunca fuimos de mercenarios, todos éramos voluntarios. La gente joven que estaba en el exilio, en aquella época, en el año 61, imagínate. Y que eso es mentira. ¿De dónde sacaron eso? Eso lo sacó de Fidel Castro, que era un mentiroso. Y, imagínate, mercenario, ¿no? Si mercenario que cobra. Y ninguno de nosotros cobró. Yo no cobré un kilo nunca, ni le dieron a mi mamá a nadie. Aunque sí hubieron gente que dice que sí, que le dieron dinero a la gente de la brigada, pero yo, a mi familia no le dieron. Y yo llegué aquí y me fui para Nueva York y empecé a trabajar. Y de ahí empecé a estudiar y saqué mi licencia de vuelo en un año y medio, saqué mi licencia. Y me dieron una oportunidad de poder trabajar en Airlift, una compañía americana de carga. Siguió el aire entonces. Gracias a Dios que tuve esa oportunidad, imagínate. Y ahí empecé mi carrera de vuelo, porque todo es por las horas que tú tienes en ciertos equipos, ¿no? Claro. Que se llama type rating. Entonces, pues, bueno, tuve la oportunidad y llegué a volar Jumbo en el Pacífico. ¿Y a Cuba regresó? Ya sé que. Hasta que me limpie el pico. Ah, bueno, te voy a decir una cosa que lo sabe poca gente. A mí me secuestraron. Yo iba en un vuelo, yo viví en Puerto Rico. Y entonces, estoy hablando del año, ¿qué? El año 71 o 72. Y nosotros habíamos ido a Nueva York a ver un juego de hockey, un juego de pelota y un juego de fútbol. De vuelta. Era el primer jumbo de American Airlines que iba de Nueva York a Puerto Rico. Venimos de vuelta. Y entonces, un chiquito, así, con un lapicero, aquí en el pullover así, cogió a las azafatas de atrás del avión y le dijo, llama al capitán por el intercomunicador y dile que vamos para Cuba. Si no te mato a ti y me voy a matar a todo el mundo aquí. Entonces la mujer cogió pánico, llamó al piloto
Y cuando nosotros despertamos, entró un miliciano en la cabina y dijo, ¡de pie! Como decían, ellos siempre decían, ¡de pie! ¡Todo el mundo para afuera! Y yo estaba, imagínate tú, veníamos para Puerto Rico. Y yo le digo a Puerto Rico, oye, los milicianos se cogieron a Puerto Rico, ¿qué es esto? La revolución llegó aquí, ¿cómo es eso? En 2 días, 3 días, nosotros no sabíamos nada. No, estamos en La Habana. Déjame, María, ¿cómo es esta vaina? Y entonces, sí, señor, todo el mundo afuera. Entonces nos separaron. Oye, esto, ellos sabían quiénes eran toda la gente que venía en ese avión, porque de la lista de pasajeros, que la tenían seguramente, porque el piloto tiene que tener souls on board, esa es la lista de registro de pasajeros. Habían nombres hispanos y nombres americanos. Habían americanos, habían puertorriqueños, habían de todo, habían cubanos. Y en aquella época había muchos cubanos en Puerto Rico. A los cubanos solamente nos separaron. ¿Y qué les hicieron? Nos llevaron para el Hotel Roville. El resto fue para Hilton. Los americanos y muchos hispanos que habían en ese vuelo de El Salvador, de otros países, pues, nos llevaron para Hilton. Entonces nunca en la vida nosotros pudimos saber cómo era que ellos habían hecho eso. Y de hecho, el Jumbo no podía decolar de Rancho Gobierno porque la pista no era suficientemente grande, necesitábamos 11.000 pies, y esa pista tenía en aquella época como 7.800 o 9.000 pies. Entonces American Airlines tuvo que mandar 3 727 para sacar, porque el avión tenía como 300 y pico personas. Para sacarlos a todos de ahí. Para sacar a todos. Y entonces me vino a ver a mí Hurtado, que era el jefe de la prisión del Castillo Príncipe, donde había estado preso yo, Sí. con la brigada. Y entonces, él cuando entró en el cuarto, otra cosa, cuando llegamos, a mí me pusieron por un cuarto, y Aurelín y Álvaro y el resto de la gente lo pasaron de 2 en 2 en 2, si los hombres, las mujeres, o sea, dividieron de esa manera. Y me pusieron un cuarto solo y dije, bueno, ¿será que hago el no? Y entonces Hurtado entra a verme. ¡Hola! Y entonces yo no lo reconocí bien, pero entonces me di cuenta quién era y dije, oh, ¿y qué tú haces aquí? Y dije, bueno, le dije yo antes de que dijera nada, dice, oye, acuérdate que yo no tengo un rifle aquí. A mí me secuestraron, así que yo me quedé para un príncipe o para otro lado, no sé. Pero mira, a ver, porque yo no vengo aquí a pelear contigo ni con nadie ni con la revolución. A mí me secuestraron. Entonces dicen, no te preocupes, nosotros no vamos a hacerte nada de eso. Pero quiero decirte una cosa, nosotros sabemos quién tú eres y dónde tú estás y qué es lo que tú estás haciendo. Y de hecho, me sacó entonces una mano fotografía de mi tío en Puerto Rico, mi tío era Perico Suárez, y nosotros estábamos construyendo Laguna Garden en aquella época. En Laguna Garden con Henry Gutiérrez y Ariel Gutiérrez, con Bert Construction, todos sabían dónde estábamos nosotros. Nosotros no sabemos que tú no estás haciendo revolución en ningún lado, que tú no estás haciendo ningún tipo de sabotaje. Cosas que no era verdad, porque yo estaba haciendo unas cositas que las tenía escondidas, pero bueno, gracias a Dios no sabía nada. Pero lo que te quiero decir es que me enseñaron fotos de todo eso, a mí. Impresionante. Cosas de que yo digo, ¿y aquí qué? El exilio este está lleno de espías por todos lados. Porque si ellos sabían eso en el año 70 y pico, imagínate todo lo que saben. Y eso, muy poca gente se da cuenta. El espionaje que tiene esa gente y la infiltración que tiene en este país. Y no solamente aquí, en el State Department, en todos lados. Están metidos en todos lados. Y ahí lo tienes ahora lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Sí, justamente eso. Están infiltrados en todos lados. Y si esta gente aquí no se dan cuenta y se meten aquí, sin que la gente se dé cuenta, se meten aquí. Igual que se metieron en Cuba, en Venezuela, en todos lados que se meten. Nicaragua, en todos lados que se meten. Porque así son. Armando, usted, el joven Armando que se lanzó de paracaidista, ¿qué le diría ahora a los jóvenes que están en Cuba tratando de enfrentar al régimen con lo que pueden hacer? Que no le tengan miedo, porque esa gente son cobardes. Son muy abusadores cuando andan de 3 y 4, pero cuando se ponen solos, todos son cobardes. Y huyen porque son cobardes. Como no tienen ninguna causa que celebrar, ¿qué causa tiene esa gente? ¿El hambre? Pues ¿cuál es la causa del gobierno cubano? Si no tienen nada.
Quítate tú para ponerme yo. Los que están ahora son la familia de los Castro, son los que tienen yates, son los que están por Europa, viajando por todo el mundo, los que tienen influencia. Mira, ¿no sabes? El Obama con el otro, en el estadio de cero haciendo el wave. ¿Sabes? Eso es lo que es. Quítate tú para ponerme yo. Pero el pueblo cubano, el pueblo de a pie, ¿sabes? Ese que tiene que ir a la cola todos los días, ese es el pueblo que sufre ese. Que no le tengan miedo, eso va a tener que explotar por algún lado. Yo tuve mucho odio en contra de esta gente y, vaya, por mi religión, y soy católico, y yo tengo que perdonar y tuve que hacerlo. ¿Los perdonó? Sí, yo perdoné a todo el mundo.